Cordial y atento saludo para todas las personas que se encuentran participando dentro del diplomado en Derechos Humanos organizado por la Facultad de Derecho de la UPTC. De la misma manera, pues a las directivas, al decano y a las demás personas que me han invitado a participar de tan importante evento. Mi nombre es Wilmer Jair Sierra Fagua, actualmente me desempeño como personero de la ciudad de Sogamoso y en esta oportunidad me han invitado para dictar una conferencia, una ponencia que se refiere a la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio. En este sentido, a fin de agotar, tratar de ser lo más riguroso posible, vamos a establecer 4 módulos o 4 ítems sobre los cuales se va a basar la charla. Entonces los 4 capítulos, módulos o ítems que se pretenden agotar de forma rigurosa o lo más estricto posible se refieren en un primer momento a hablar o establecer la relación que hay entre el Estado social y democrático de derecho versus la desobediencia civil y digamos las tensiones que allí se presentan y que la jurisprudencia que ha decantado la Corte Constitucional hasta el año 2016 ha establecido al respecto. Entraremos a hablar un poquito de la Ley 48 de 1993 y básicamente las causales de exención al servicio militar obligatorio. Un tercer ítem que se verificará será la línea jurisprudencial que ha establecido la Corte Constitucional respecto del tema que vamos a agotar, es decir, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Finalmente, será hincapié respecto de las reglas jurisprudenciales que han sido aplicables a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. En este sentido, entonces, comenzamos hablando del Estado social y democrático de derecho versus la desobediencia civil. Y sobre el particular, lo primero será decir que nuestro actual Estado constitucional moderno, establecido en la Constitución Política de 1991 y que en general rige todas las democracias que hasta nuestra era o nuestra época se conocen a nivel mundial. Hablamos del tema de España, hablamos del tema de Alemania, que son, digamos, las principales fuentes sobre las cuales la jurisprudencia colombiana pues, se ha guiado o ha tomado como referente, especialmente sus tribunales constitucionales. En este sentido hay que decir que el Estado social de derecho surgió o ha tenido una evolución que ha ido íntimamente ligada con los temas económicos. En un primer momento surgió lo que se conoció como el Estado de Derecho y que fue digamos que sus orígenes principales se dieron tras la revolución, en primer lugar la revolución gloriosa que se dio en Inglaterra, luego la revolución francesa y finalmente la revolución americana. En este sentido, el Estado de Derecho que surge a la par de la etapa del liberalismo, del estadio económico liberalista, establece 3 líneas fundamentales o 3 ejes que lo redefinen por completo. En un primer lugar se establece el principio de legalidad, con base en el cual se manifiesta que todos los ciudadanos, principalmente gobernantes como gobernados, nos encontramos en un mismo plano de igualdad. Y significa lo anterior que todos tenemos que respetar además las leyes que deben ser preexistentes. Entonces no lo pueden usted juzgar, sobre todo trayendo la colación hoy en día en materia penal, en materia disciplinaria, si no están claramente definidas cuáles son las faltas y los procedimientos establecidos al respecto. Y de la misma forma, las personas que se encuentran al mando en el poder tienen que encontrarse sometidas a las mismas reglas, a las mismas normas, a los mismos principios que todos los ciudadanos de a pie. Entonces, con este principio de legalidad se crea una igualdad entre asociados y entre gobernantes. El segundo postulado de este Estado de Derecho que surge luego de la Revolución Francesa y la Revolución Americana es la división de poderes o la clásica división de poderes. Entonces, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, donde cada una de estas ramas tiene establecidas unas funciones y unas competencias específicas y ninguna de las otras puede, digamos, entrar a apoderarse de estas funciones, sino que tiene que ejercerlas cada una de forma independiente, pero a su vez todo correlacionado a través de un principio que se conoce como colaboración armónica. Entonces, si bien cada una tiene sus funciones y competencias, tienen que colaborarse entre sí para lograr los cometidos estatales establecidos particularmente en el artículo 2 de la Constitución Nacional de 1991 hoy en día. Finalmente,
Un tercer postulado de este Estado de Derecho se refiere a una enunciación de derechos. Entonces recuérdese que luego de la Revolución Francesa, la lucha de los revolucionarios se daba porque las personas que estaban al mando, que estaban al poder, en el caso de Francia el rey, pues estaba por encima de la población, ¿no? Entonces digamos que tiene unas prerrogativas especiales y no se tenía claros hasta dónde, qué era lo que podían exigir los ciudadanos. Entonces luego de la revolución se establece que tiene que haber una enunciación de derechos. Todo esto vino evolucionando, digamos, a la par con la economía, dentro de diferentes etapas, luego del liberalismo. Entonces viene la crítica socialista, establecida pues, principalmente por Marx y pues, toda digamos, la teoría que ellos establecen a raíz de lo mismo. No es el caso entrar a profundizar. La evolución entonces de estas etapas del ciclo económico que va íntimamente ligado a la evolución de nuestro Estado constitucional moderno. Entonces, entre lo que se da el estado de bienestar al trance ante el neoliberalismo, que es nuestra etapa actual en la que nos encontramos viviendo y en la que se concentra la Constitución Política de 1991, entonces se da una transformación frente a esos tres pilares fundamentales que se traían del Estado de Derecho, valga recordarlos. Entonces, el principio de legalidad, división de poderes y enunciación de derechos. En el Estado social de derecho se da una transformación. Se toman los dos pilares principales, los dos primeros, tal cual, es decir, principio de legalidad y división de poderes, pero el tercero se transforma en el sentido de decir que ya no habrá solo una enunciación de derechos, sino que esos derechos tienen que llevarse a la práctica, tienen que llevarse a la realidad. Es decir, es un Estado que tiene que volcarse a garantizar derechos. De allí que se le haya... Además de eso, la fórmula dice derecho democrático, porque se supone que todo lo y las decisiones básicas significa lo anterior, que cada vez que elegimos a un gobernante, entonces los ciudadanos quedan atados al plan de gobierno que su candidatura y luego al plan de desarrollo que se ha adoptado, ya sea en el nivel nacional por el Congreso de la República, en el nivel departamental por las asambleas o en el nivel municipal por los correspondientes consejos. Aclarado, digamos, en síntesis, en cuáles son las prerrogativas principales o qué se debe entender por un Estado social y democrático de derecho, entonces debemos entrar a verificar un tema que es bastante álgido, bastante conflictivo, o por lo menos así ha sido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como más adelante se expondrá en detalle al ver la línea jurisprudencial, y es la desobediencia al derecho. Entonces se supone que estamos en un Estado que tiene unos pilares fundamentales, Estado social y democrático de derecho, todos sometidos al principio de legalidad, hay una división de poderes, hay un Estado volcado a garantizar los derechos y aparte de eso todos participamos en las decisiones que nos puedan llegar a afectar, particularmente con el tema del voto programático cuando elegimos a nuestros gobernantes. Entonces, si existe un andamiaje, una estructura de este tipo, entonces la pregunta es ¿por qué desobedecer? ¿Por qué vamos a desobedecer, ese contexto que se ha creado? Importa precisar que el Estado, para hacer respetar esos postulados del Estado social y democrático de derecho, tiene el uso legítimo de la fuerza. Eso significa lo anterior, que el control de todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares, Policía Nacional, está a cargo del Estado. Para el caso de Colombia, pues del Presidente de la República. Y esto es así pues porque obviamente el poder tiene que detentarlo solo una persona, solo una organización, pues para evitar los conflictos y de esta forma ganar respeto hacia los ciudadanos. Sin embargo, entonces, para disipar el interrogante que se ha propuesto, pues digamos, los críticos o la jurisprudencia de la Corte Constitucional en un primer momento manifestó que resultaba bastante frustrante y contradictorio que dentro de un Estado social de derecho regido por el principio de legalidad, es decir, por unas normas previamente dictadas, previamente escritas, se pudiera disentir, se pudiera apartar de esos preceptos, se pudiera decir no estoy de acuerdo y por lo tanto no los voy a respetar, porque esto podría llevar a un gran dilema. Entonces, si usted puede disentir del derecho, puede disentir de una de esas reglas que cimientan, vuelvo y se reitera, uno de los principios fundamentales del Estado social y democrático de derecho, entonces, ¿a qué jugamos? Entonces, ¿para qué comprometernos y para qué estar dentro de esta sociedad?
Sin embargo, en casos particulares debe tenerse en cuenta que muchas normas, no solamente del sistema constitucional colombiano, sino de, digamos, de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, permiten que hayan lo que se conoce como técnicamente como unas desobediencias parciales institucionalizadas al derecho, o lo que en Italia se ha manejado desde el tema de los famosos poderes negativos. Significa lo anterior que dentro de esa legalidad, dentro de las normas que contempla el mismo Estado, dentro de los principios que ha establecido, dentro de los derroteros que le ha dado al ciudadano, se le permita a todos aquellos que están en oposición o que no están de acuerdo con la norma a la cual deban aplicar, que a través de los mecanismos jurídicos y legalmente establecidos, entonces puedan exponer cuáles son sus desavenencias. Entonces, de esta manera lo que hace el Estado es acoger a la disidencia y evitar que se presenten grandes conflictos y, por supuesto, revoluciones que puedan llegar a desestabilizar un Estado. Para el caso particular de Colombia, ejemplos claros de esas disidencias parciales institucionalizadas se dan, por ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, allí usted demanda una norma con la cual no está de acuerdo, usted considera que está vulnerando la constitución política o un precepto de, digamos, de mayor jerarquía, y por lo tanto usted, a través de un mecanismo legal institucionalizado, lo demanda para que se saque el ordenamiento jurídico. Pero en el fondo usted lo que está demostrando, por supuesto, es una negativa y un desacuerdo con esa norma. Además está, por supuesto, las acciones, el medio de control de nulidad, la nulidad simple o la nulidad de restablecimiento del derecho, donde se ataca la existencia de una decisión de la administración conocida como un acto administrativo, ya sea en interés general o en interés particular. Pero simplemente usted dice: no estoy de acuerdo con esa decisión que se tomó, y le pide al juez administrativo que la saque del ordenamiento jurídico, y de esta manera pierda su existencia y su validez. También tenemos, pues, un mecanismo súper importante, que es la acción de tutela, pues por lo expedito que tiene. Entonces se acude también ante los jueces de la República para exponer la vulneración de un derecho fundamental, y de esta manera disentir frente al estado de cosas, el statu quo que se está viviendo en cierto momento por el ciudadano. Están los referendos propuestos por los ciudadanos, y las revocatorias del mandato. Son formas legales de disentir al estado de cosas, a lo que se está presentando en una actualidad, en un determinado momento dentro del Estado colombiano. Y finalmente, otra forma de disentir es la famosa excepción de inconstitucionalidad. Entonces allí se dice que no se está de acuerdo con un precepto que pudo haber sido dictado de forma legal por el Congreso de la República, bajo los parámetros que han sido establecidos, pero para un caso determinado el correspondiente juez o el funcionario servidor público determina que ese precepto es inconstitucional, y por lo tanto para ese caso particular se encarga de no apartarlo, de no aplicarlo. En este sentido, entonces, la respuesta de por qué eso debe ser dentro de un Estado social y democrático de derecho: porque la desobediencia hace parte de la democracia. Esa es la respuesta clara. La desobediencia es parte de la democracia, y por lo tanto, al encontrarnos, digamos, sujetos al mismo entorno dentro de un Estado, dentro de ese principio de legalidad como el primer derrotero fundamental de cualquier Estado social de derecho, lo que se busca entonces es que dentro de ese margen de legalidad se otorguen los mecanismos, las herramientas, para que usted pueda exponer cuando no está de acuerdo frente a alguna de esas prerrogativas o frente a alguno de esos postulados normativos, pero que lo haga dentro de los márgenes del derecho, que se le permita a usted que dentro del mismo Estado, de forma pacífica, de forma tranquila, pueda acudir a atacar esos fundamentos jurídicos de los cuales usted se aparta. De otra forma, si no existieran estos mecanismos de desobediencia civil legítimos establecidos dentro del mismo Estado, llegaríamos a un exabrupto bastante grande, y es que se podría terminar condenando a ciudadanos que, digamos, son ciudadanos productivos, socialmente buenos, y por desobedecer a cierto precepto terminarían siendo condenados. Entonces, digamos que esto podría llevar a grandes revoluciones o a desestabilizar el mismo sistema que detenta, el poder que detenta el mismo Estado. A modo de ejemplo, se puede decir, para el caso de la prestación del servicio militar obligatorio, entonces un joven que obtuvo muy buenas notas dentro de su calendario académico durante, digamos, el tiempo que estuvo en el colegio, y si por una u otra razón tiene que ir a prestar servicio militar obligatorio porque ya tiene tal vez los 18 años de edad,
no tiene cómo costear, cómo pagar los gastos de la libreta militar, y siendo un buen ciudadano hasta ese momento, una persona con buenos principios, con buenos valores y con una perspectiva de vida bastante interesante, entonces si no se le permitiera disentir de forma legítima dentro del Estado, entonces él terminaría siendo tachado como un delincuente, y lo cual en el ejemplo pues, que se pone resulta bastante fuerte y una sanción que no tiene comprensión y que por supuesto transgrede muchos principios constitucionales. En este sentido importa manifestar que la Constitución Política de Colombia es norma de normas y por lo tanto prevalece dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y que en este mismo sentido la dignidad humana es un pilar fundamental dentro de nuestro Estado social y democrático de derecho y que debe ser respetada ante todo. Los derechos inalienables de las personas también son un mínimo, un imperativo categórico de esos que son intocables, y además tenemos el reconocimiento de los derechos humanos que entran a ser parte del bloque de constitucionalidad, y pues hoy en día también con las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues todo lo que tiene que ver con el control de convencionalidad. Entonces digamos que todos estos mecanismos son los que le permiten o le dan el fundamento para que hayan desobediencias civiles, pero desobediencias civiles no llamadas a la revolución, ni llamadas al problema, al conflicto, sino llamadas a apartarse dentro de unas mismas reglas establecidas por el mismo Estado, de unos preceptos normativos con los que no se está de acuerdo. Avanzando un poco en la exposición, vamos a verificar cuáles son las causales de exención al servicio militar obligatorio, y en este sentido pues lo primero que hay que decir, como se hace cuando hay que ser honesto con los auditorios, por supuesto, y hay que manifestar que esas causales son taxativas, es decir, allí uno pues no se puede mover ni un milímetro más allá de las explicaciones normales que como docente trate de dar, y por lo tanto nos vamos a guiar por lo que establece la Ley 48 de 1993, especialmente sus artículos 27 y 28. En este sentido se tiene que son causales de exención en todo tiempo, y por lo tanto no pagan cuota de compensación militar, es decir, les entregan su libreta militar sin tener que pagar ninguna contraprestación. En términos más sencillos, no tienen que pagar económicamente, por decirlo de alguna forma, no tienen que cancelar ningún tipo de dinero para que les entreguen, y entonces están exentos en todo tiempo básicamente todas las personas, los limitados físicos y sensoriales, o las personas con discapacidad, o como hoy en día se les debe denominar de una forma más amigable, personas que se encuentran en una situación de movilidad reducida. Además de eso, los indígenas, pero que no cualquier indígena, sino los que cumplen unas características especiales, esto es, los que residan en su territorio y sobre todo conserven su identidad cultural, social y económica. ¿Dónde se obtiene esta certificación? Esta certificación se da por el Ministerio del Interior, y ellos son los que verifican si el respectivo resguardo indígena o la persona que pretende ser exonerada de la prestación de servicio militar obligatorio en efecto está cumpliendo estos requisitos y estos preceptos con base pues, en las bases de datos que ellos tienen. Suele suceder al respecto que hay muchos indígenas que a pesar de tener pues, su apariencia y al parecer ciertos aspectos culturales, pues resulta que ellos ya hacen parte de la cultura occidental y se han radicado, digamos, han conseguido un trabajo normal como cualquier otro ciudadano y se han alejado de su comunidad indígena, por lo tanto ya no están predicando esos mismos valores, esas mismas creencias y esa misma integridad cultural que es lo que identifica a los indígenas hoy en día en Colombia. Entonces este es un aspecto sobre el cual hay que tener mucho cuidado porque debe ser muy bien probado y que no puede ser tratado con mucha ligereza, ya que pues digamos los jueces de la República son bastante estrictos con esta situación. Por otro lado hay una división y es en tiempos de paz. Hay básicamente 9 excepciones para la prestación del servicio militar obligatorio, pero en estas 9 excepciones tiene que cancelarse una cuota monetaria, es decir, hay que pagar un valor determinado, un costo económico para obtener la libreta militar. Y en este sentido, los primeros que se encuentran son los clérigos y los religiosos de cualquier credo. Recuerden que pues, Colombia es en este sentido no está, a diferencia de lo que pasaba con la Constitución de 1886, hoy en día pues entonces lo que se prodiga es la existencia de múltiples cultos religiosos
y entonces allí pues no tiene que enmarcarse únicamente dentro de la Iglesia Católica, sino dentro de cualquier culto religioso debidamente reconocido y aceptado en Colombia. En un segundo momento tenemos los condenados a pena accesoria de pérdida de derechos políticos mientras se rehabilita. Entonces, como ustedes saben, cada vez que hay una condena en materia penal, pues entonces allí mismo el juez establece por cuánto tiempo la persona queda impedida para ejercer sus derechos políticos y por supuesto pues esta es una causal para ser exonerado de la prestación del servicio militar. La tercera causal es ser hijo único, allí pues no hay mayores consideraciones. La cuarta causal es ser huérfano de padre o madre y que atienda con su trabajo la persona que pretende ser exonerada a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse su propio sustento, pues allí también habrá que acudir a los medios de prueba respectivos. En un quinto lugar estarán los hijos de padres incapacitados para trabajar que sean mayores de 60 años y cuando dependan económicamente del ciudadano que pretende ser exonerado de la prestación del servicio militar obligatorio. El hermano de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo durante la prestación del servicio militar obligatorio. Es decir, fue un hermano que prestar servicio militar obligatorio y ya resultó con unas lesiones bastante serias, entonces los hermanos menores pues quedarán excluidos inmediatamente. Las personas que se encuentren casadas o hagan vida conyugal o que convivan en unión permanente, entonces pues también allí habrá que probar la situación. En este sentido hay una disputa bastante grande porque muchas personas presentan declaraciones extrajuicio, sin embargo pues el ordenamiento jurídico colombiano establece que estas declaraciones extrajuicio no hacen prueba suficiente para probar la existencia de la unión permanente, pues porque frente a la unión conyugal estará el registro del matrimonio, pero frente a la unión permanente debe hacerse obligatoriamente ante un notario la declaración respectiva y entonces allí pues el ejército trata de ser un poco maleable. Entonces lo que se ha buscado o en la intervención que se hace como Ministerio Público es tratar de verificar si se vulneran otros derechos, como por ejemplo si dentro de esas uniones existen menores de edad que dependan económicamente de la persona que pretende ser exonerada. Entonces con esta causal hay que tener mucho tacto y mucho cuidado también, porque probatoriamente hay que ser muy eficaces por la sensibilidad que se maneja. Están además los inhábiles relativos y los inhábiles permanentes. Como bien se sabe, para que una persona sea declarada interdicta, pues tiene que mediar orden judicial, particularmente pues del juez de familia, y pues habrá que probarlo y allegar la correspondiente sentencia. Y finalmente están exonerados de la prestación del servicio militar obligatorio los hijos de oficiales, suboficiales, agentes civiles de la fuerza pública que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate o en actos de servicio. Entonces habrá que verificarlo por la Junta Médico-Laboral correspondiente, donde nos manifieste qué fue lo que sucedió al respecto y que se encuentra plenamente acreditada la causal. Continuando entonces, tratando de ser fieles a la presentación que se trae, vamos con el tercer ítem, que se refiere a la línea jurisprudencial que ha sido expuesta desde la línea jurisprudencial que ha sido expuesta desde la Corte Constitucional hasta el año 2016. Cuando se va a construir una línea jurisprudencial, entonces lo primero que tiene que tomarse como referente para comenzar es la última sentencia que ha sido dictada sobre el particular, que en este caso es la sentencia SU 108 del año 2016, y a partir de esa sentencia entonces se empiezan a construir unos nichos jurisprudenciales que básicamente consiste en ir decantando, hacer el ejercicio de ir sacando cuáles son las sentencias que más se repiten y así sucesivamente. Entonces, digamos, de la sentencia SU 108 de 2016 determinamos cuáles son las sentencias que más se repiten, puede ser 5 o 6, de esas 5 o 6 se sigue haciendo el mismo ejercicio, cuáles son las que más se repiten, y al final pues terminamos sacando las sentencias más reiterativas sobre ese gran nicho jurisprudencial que se hace. Luego estas sentencias se van a colocar digamos en una contraposición que responda a preguntas diversas. Entonces para este caso pues las preguntas que se van a contestar son las siguientes: ¿Cuáles sentencias de la Corte Constitucional niegan la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y cuáles son las que lo conceden? En este sentido, entonces, luego de analizar y hacer la correspondiente línea jurisprudencial, se encuentra que hasta el año 2009
hasta el año 2009, la Corte Constitucional, en una línea jurisprudencial bastante fuerte, conservadora, bastante ruda, bastante sustentada además, negaba la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Luego, el año 2009, a través de la sentencia C728 de este mismo año, 2009, transformó este estado de cosas y a partir de ese momento se ha venido de forma, digamos, pacífica, reiterada y últimamente unificada en el año 2016, se ha venido permitiendo la objeción a conciencia al servicio militar obligatorio. Se destacan dentro de las sentencias que niegan la objeción de conciencia las siguientes. Está la T409 de 1992, la C511 de 1994, la T363 de 1995, la C561 de 1995, la sentencia C740 de 2001 y finalmente la T332 de 2004, donde se establecían los argumentos más fuertes, serios, claros, precisos y contundentes de los por cuales la Corte consideraba que no era válido acudir a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Las razones que se esgrimían en términos, simplificándolos, en términos simples, son las siguientes. En primer lugar, decía la Corte Constitucional en esa línea jurisprudencial bastante robusta, que la Constitución de 1991 y nuestro Estado democrático imponían unos deberes, particularmente el deber establecido en el artículo 216 de la Constitución Nacional, que manifiesta que todos los colombianos debemos tomar pues, las armas cuando así lo requieran las necesidades de la nación para defender nuestros intereses. Y que por lo tanto ese era un deber, un imperativo al cual debería acatarse y digamos ese era el primer argumento que se manifestaba. Un segundo argumento bastante controvertible en el sentido de decir que la ley que desarrollaba pues, particularmente la ley 48 de 1993 no establecía como causales de exención la objeción de conciencia. Entonces decía la ley agotó todo su procedimiento legislativo y esta ley estableció particularmente cuáles son las causales de exención que ya las vimos en antelación. Y dentro de esas causales de exención el legislador no optó porque hubiera la objeción de conciencia, entonces con este argumento de forma tajante la Corte no permitía que los ciudadanos pudieran apartarse de la prestación del servicio militar obligatorio de forma válida. Además de esto, manifestaba la Corte Constitucional que el Estado garantiza los derechos de los individuos. Sin embargo, que en el artículo 95, numeral 1 de la Constitución, manifiesta claramente que los derechos y las libertades implican responsabilidades y que justamente una de esas responsabilidades era la prestación del servicio militar obligatorio, argumento que se reforzaba a juicio de la Corte con los contenidos del artículo 2 de la Constitución Nacional, particularmente cuando se puede estudiar que la Constitución decía o manifiesta en este artículo segundo que la eficacia, el Estado se encuentra obligado a hacer eficaces todos los derechos, pero además que las autoridades en Colombia se encuentran instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, y que uno de esos deberes, al igual que lo decía el artículo 91, era el del artículo 216, es decir, prestar el servicio militar obligatorio. Reiteraba nuevamente la Corte que legalmente existían causales válidas para que la persona fuera exenta de prestar el servicio militar obligatorio y que por lo tanto la objeción de conciencia no podía ser válida porque el legislador no lo había considerado y acudían a un argumento de interpretación, a un método de interpretación que es el histórico sistemático, mediante el cual, revisando las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, verificaron que la Asamblea, el Constituyente, no quiso establecer dentro de la Constitución Política de 1991 que la objeción de conciencia pues entonces fuera válida dentro de nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto de tajo negaba la objeción de conciencia. Indicaba además que la prestación del servicio, como un último argumento, que la prestación del servicio militar obligatorio carecía de connotaciones que pudieran afectar la conciencia del individuo. En términos sencillos o con un ejemplo lo manifestaba, básicamente decía la Corte Constitucional que el servicio militar obligatorio se podía prestar
en diversos campos dentro de las fuerzas militares, entonces que por lo tanto digamos que no se iba a afectar al individuo en sus parámetros morales ni físicos, por cuanto eran diferentes las actividades que usted podía prestar allí. Entonces no obligatoriamente no tenía que ir al campo de batalla, podía usted estar como ranchero, como cocinero, podía estar podando el césped u otro tipo de actividades, digamos que a juicio de la Corte hasta ese momento pues se acompasaban con la Constitución política. Esas eran básicamente las razones que hasta el año 2009 la Corte Constitucional manifestó o expuso desde el año 91 hasta el año 2009, es un tiempo bastante largo, para negar tajantemente la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, no solamente en sentencias de tutela, sino también en sentencias de constitucionalidad. Luego del año 2009, con la sentencia C728 de este año, se dio un giro de 180 grados y entonces la Corte adopta una posición bastante liberal y entonces allí viene a manifestar que la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio es procedente dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es procedente en Colombia, y esta línea jurisprudencial pues ha venido manejándose desde estas sentencias de forma pacífica hasta el año 2016, cuando se dictó la sentencia SU 108 de 2016, valga la redundancia. Dentro de esta línea jurisprudencial se destacan las siguientes sentencias: la C728 de 2009, la T018 de 2012, la T357 de 2012, la T430 de 2013, la T603 de 2012, la T739 de 2013, la T023 de 2014, la T314 de 2014, la T455 de 2014, la T185 de 2015 y la SU 108 de 2016. Dentro de las sentencias que más han expuesto reglas jurisprudenciales y digamos que más han desarrollado el derecho, que han expuesto unos criterios que desde ahí en adelante han transformado completamente la forma como se interpretaba la forma en que se venía aplicando aplicando e interpretando la objeción de conciencia, son la C728 de 2009 y la T455 del año 2014. En este sentido, entonces empiezo por exponer cuáles eran las reglas que estableció la Corte Constitucional a partir de la sentencia C728-2009, reiteradas en adelante, inclusive hasta la misma sentencia SU 108 de 2016, que, valga decirlo de entrada, pues no parece una sentencia de unificación, por cuanto desde el año 2009 con la sentencia C728 pues la posición ha sido pacífica, y entonces la sentencia de SU no está resolviendo ningún conflicto que se presentara, sino básicamente lo que está haciendo es recoger los argumentos de las sentencias C728-2009 y la T455-2014 sobre un asunto que se ha venido manejando de forma pacífica, y entonces simplemente lo que hace, más que unificar, es reiterar las reglas de esas dos sentencias. Por lo tanto, de aquí en adelante el estudio se va a centrar en hacer los análisis de la sentencia C728-2009, que ha sido la que se ha reiterado, y de la sentencia T455 de 2014, que expuso unas reglas especiales y particulares frente a la forma como las fuerzas militares tienen que agotar un procedimiento específico para la objeción de conciencia. Entonces, lo primero será decir con base en qué argumentos la Corte Constitucional hizo el giro jurisprudencial para establecer que la objeción de conciencia a partir del año 2009 era válida en nuestro ordenamiento jurídico. Y en este sentido, lo primero que hizo la Corte fue manifestar que se presentaba una tensión de derechos, básicamente entre el artículo 216, que obligaba a todos los colombianos a prestar el servicio militar obligatorio, a tomar las armas para defender la soberanía de la nación, y entre el artículo 18 y de paso el artículo 19 constitucional. Entonces, el 216, que establece la obligación de prestar el servicio militar obligatorio, y el artículo 18, que nos habla de la objeción del derecho a la libertad de conciencia, que nadie puede ser obligado a actuar en contra de su propia conciencia. Digamos, pegadito a ese artículo 18 está el artículo 19, que nos habla de la libertad de cultos, porque casi siempre los casos que se han analizado por la Corte Constitucional, digamos, cuando se objeta conciencia y se puede demostrar válidamente, es porque se está afectando la libertad de cultos del respectivo ciudadano que acude a esta herramienta, a esta disidencia institucional legalizada, como ya se explicó al comienzo de la intervención. Y dijo la Corte Constitucional, mire, para resolver esa tensión que se presenta entre el artículo 216, el artículo 18 y el artículo 19 de la Constitución Nacional, entra a ser una ponderación de derechos, y termina entonces girando la balanza en favor
de la libertad de conciencia y de la libertad de cultos para terminar avalando entonces la objeción de conciencia del servicio militar obligatorio con los siguientes argumentos. Entonces, lo primero que dice la Corte Constitucional es que la falta de desarrollo legislativo frente a la objeción de conciencia no es una razón para no permitirle al ciudadano que lo haga, para no permitirle al ciudadano que objete. Y básicamente por lo siguiente: en primer lugar, dice la Corte Constitucional, la Constitución política es norma de normas y por lo tanto se aplica directamente. No necesitamos ninguna ley que la desarrolle, como bien es sabido pues por todos los abogados y estudiantes de derecho en nuestro país. Por lo tanto, el principio establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que nos habla que nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia, no necesita ninguna ley que lo desarrolle, simplemente está ya dentro de la Constitución y entonces tiene que aplicarse de forma directa. Tanto es así que dice el mismo decreto 2591 del año 1991. Entonces, indicó la Corte Constitucional que la falta de desarrollo legislativo de una norma, de una ley que estableciera la objeción de conciencia, no era óbice para que no se pudiera aplicar directamente la Constitución Nacional. ¿Y cuál norma de la Constitución Nacional? Se reitera una vez más el artículo 18, que nos habla que nadie puede ser obligado a actuar nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia. En este sentido, la Corte Constitucional dijo la Constitución Política de Colombia se aplica de forma directa. Ese argumento, se refuerza con el decreto 2591 del año 1991, por medio del cual se desarrolló la acción de tutela. Entonces, este decreto dice que la aplicación de todos los derechos, los principios fundamentales establecidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, no necesitan ninguna ley que los desarrolle y que usted pueda acudir directamente al mecanismo de la acción de tutela únicamente con encontrar lo establecido dentro de la Constitución Política de 1991. Entonces, esto le ayudó a reforzar a la Corte ese primer argumento. Indicó además la Corte, acudiendo al test de proporcionalidad, manifiesta la Corte que no resulta razonable, no es adecuado, no es proporcional obligar a una persona a prestar el servicio militar obligatorio cuando los fines imperiosos que se buscan con esa prestación del servicio militar obligatorio se pueden buscar o se pueden conseguir por otros medios y que no van a perjudicar al ciudadano. Esto dicho en términos sencillos: si un ciudadano no va a prestar el servicio militar obligatorio, entonces por eso el Estado no se va a desestabilizar, no se va a crear una crisis en el Estado colombiano, por cuanto se puede suplir con otro ciudadano que vaya a prestar el servicio obligatorio, o a través de otras reformas administrativas u otras situaciones que al interior del mismo ejército se pueden llevar a cabo. Entonces significa que no se desestabiliza el Estado y continúa con su normal funcionamiento. Caso contrario, al ciudadano que no se le permita objetar conciencia y se le lleve, a la fuerza, en contra de su voluntad, prestar el servicio militar obligatorio, pues sí se le pueden estar causando muchos perjuicios. Por ejemplo, él tiene que suspender sus estudios de educación superior, no puede atender en debida forma a su familia, e inclusive se le pueden causar perjuicios de índole moral y, ¿por qué no, perjuicios de índole físico? Bien es sabido que muchos soldados, cuando van a prestar servicio militar obligatorio, resultan lesionados dentro de este ejercicio, y muchas veces pues el Estado tiene que pagar allí con lo que se conoce como los famosos conscriptos. Ha sido tomado como una responsabilidad objetiva, entonces el Estado tiene que pagar cuantiosas indemnizaciones. Entonces la Corte termina diciendo: mire, esos fines imperiosos que usted pretende conseguir, Estado, con la prestación del servicio militar obligatorio, los puede suplir a través de otra forma. Entonces digamos que no es la única opción, no es la única salida, y usted no se va a desestructurar, no se va a desestabilizar como Estado simplemente porque un ciudadano objete conciencia y, en caso de resultarle favorable, no vaya a prestar el servicio militar obligatorio. Tiene usted otras opciones para compasar y buscar cuál es el objeto o cuál es la finalidad que usted pretende con la prestación de ese servicio que le da el ciudadano correspondiente. Además de esto, la Corte retoma varios instrumentos, varias normas del bloque de constitucionalidad, y entonces en este sentido cita textualmente las siguientes normas que por su importancia me permito traer a colación. La resolución 1859 del año 1959, dictada por la ONU, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la observación general 22 de 1993,
y finalmente las observaciones finales hechas por el Comité de Derechos Humanos a Colombia en el año 2004. Todos estos instrumentos confluyen o tienen en particular que establecen, digamos desde el año 1959 con la resolución 1859 de la Organización de Naciones Unidas, que todos los estados deben permitirle a través de mecanismos jurídicos válidos y legítimos a los ciudadanos que hagan parte de cualquier estado constitucional moderno objetar conciencia. Entonces digamos que la objeción a conciencia es un tema que desde vieja data se viene manejando en el ordenamiento constitucional universal y mundial. Sin embargo, en Colombia se había desconocido. Inclusive el Comité de Derechos Humanos en el informe final en el año 2004 le había recomendado a Colombia ajustarle el ordenamiento jurídico. Le ha dicho, usted tiene que permitirle a los ciudadanos objetar conciencia. Sin embargo, pues acá se había desconocido estos argumentos y solo hasta el año 2009, en la sentencia C728, pues se retoman allí para dar ese giro de 180 grados y permitir pues objetar hoy en día conciencia a los ciudadanos colombianos. Finalmente, se hace un símil, una comparación, y dice la Corte Constitucional, mire, el artículo 216 establece una obligación condicional relativa que admite excepciones. ¿Y por qué dice que es una obligación que admite excepciones? Básicamente porque el artículo 216 dice que la ley la reglamentará y deja la puerta abierta. Reglamentación pues que se ha dado, como ya lo vimos, con las causales de exención. Sin embargo, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que nos habla de la libertad de conciencia, que nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia, es un derecho fundamental que además es de aplicación directa, inmediata, que no tiene condicionamientos. El mismo artículo dice cuál es el precepto que se tiene que cumplir y no lo supedita que ninguna ley lo desarrolle. Entonces, al hacer este símil, esta comparación, la Corte termina estableciendo que en esa ponderación de derechos la balanza tiene que inclinarse, tiene que darse un plus adicional a la libertad de conciencia y de paso a la libertad de cultos, y que estos derechos van a prevalecer sobre la prestación del servicio militar obligatorio. Y entonces desde ahí en adelante abre la puerta con estos argumentos bastante fuertes, liberales y digamos muy sólidos, muy consolidados, que se pueda objetar conciencia al servicio militar obligatorio en Colombia. Y estas mismas reglas, digamos que se acaban de resumir, son las que la Corte Constitucional desde el 2009 hasta el año 2016 ha venido manejando, no las ha modificado. Digamos que en este sentido la jurisprudencia no ha evolucionado mucho porque digamos son argumentos bien claros, bien precisos, bien concisos, y desde ahí en adelante les ha dado un tratamiento bastante especial. En la sentencia T455 del 7 de julio del año 2014, la Corte Constitucional toma unas decisiones bastante importantes. Y entonces, digamos, la Corte ya se le rebosó la copa, y en el caso que estudió establece unas reglas que, digamos, avanzan mucho más de la sentencia C728 del 2009. Esto se reitera, se hace a través de la sentencia T455 del año 2014, es decir, 5 años después de haber permitido la objeción de conciencia. Y entonces, básicamente le da a las fuerzas militares, al Ejército Nacional, unas reglas y unas pautas de debido proceso que debe seguir. Es importante destacar, antes de ver esas pautas, que la Corte Constitucional en la sentencia C728 de 2009 expuso unas reglas para que se pueda llevar a cabo o se pueda objetar la objeción de conciencia. Y básicamente estas reglas se definen en cuatro cosas. La primera, establece la Corte Constitucional que las convicciones o las creencias que son objeto de protección constitucional para objetar conciencia válidamente tienen que definir y condicionar la actuación de las personas. Significa esto que, digamos, esas facultades o esas convicciones, esos argumentos, esos hechos, esas motivaciones y por supuesto esas pruebas que quiera exponer el ciudadano para objetar conciencia tienen que trascender al fuero, el fuero interno. Entonces tienen que verse reflejadas en su diario vivir, tienen que trascender, verse en lo que denomina la Corte Constitucional textualmente, en su fuero externo, tienen que trascender la acción. Entonces tiene que llevarse mucho más allá de las meras palabras.
Y además dice la Corte Constitucional, aparte de llevarse a cabo en un comportamiento externo, que salga de su fuero interno y que se vea reflejado en su diario vivir, tienen que ser unas convicciones que cumplan con tres reglas, que son que sean profundas, que sean fijas y que sean sinceras. Cuando habla de convicciones profundas, entonces dice la Corte Constitucional que afecten de manera integral la totalidad de sus decisiones y que partan de su forma de vida y que condicionen su actuar de forma integral. A eso se refiere a convicciones profundas. Cuando habla de convicciones fijas, dice la Corte Constitucional que esas convicciones o esas creencias no puedan ser modificadas fácil o rápidamente. Entonces, que no sean creencias acomodativas. Pues que usted acomodó la creencia particular simplemente para objetar conciencia, no, sino que digamos trasciendan, que llevan un buen tiempo y que tienen arraigo en el ciudadano correspondiente. Y finalmente que sean sinceras, y en este sentido habla pues que las creencias tengan que determinarse, que sean honestas, que el ciudadano no falta la verdad. Para explicar un poco mejor la situación, si quiere traer un ejemplo de un ciudadano que se autodenomina anarquista, es decir, ni Dios, ni Estado, ni ley. Entonces, este ciudadano manifiesta que objeta conciencia porque no está de acuerdo con el sistema, con el sistema constitucional que se le ha impuesto, porque él no cree en la forma de Estado, no cree en ese modelo que se le está imponiendo y por lo tanto decide objetar conciencia. Sin embargo, él en su vida práctica no ve reflejada esta situación. Digamos, es un ciudadano con creencias religiosas muy profundas, acude a misa o a su respectivo credo o culto religioso de forma muy juiciosa, además de esto ejerce su voto de forma normal y finalmente aspira a trabajar con el Estado. Entonces, digamos, esto no se acompasa y ahí se puede verificar que sus creencias en primer lugar no trascienden a su fuero interno porque no se verían reflejadas, digamos, la teoría que en el ejemplo que se está exponiendo, él pretendería hacer valer, no se ajusta a la realidad de los hechos y además pues las creencias no serían profundas, no serían fijas y mucho menos sinceras. Entonces allí es donde por esta razón es que la Corte Constitucional en la mayoría de casos que ha resuelto sobre objeción de conciencia no solamente está inmerso el derecho a la libertad de conciencia, sino que casi siempre va íntimamente ligado a la libertad de cultos, porque en la libertad de cultos es mucho más fácil probar que en efecto la objeción de conciencia se da por razones o por fundamentos que son profundos, fijos y sinceros, ya que le resulta mucho pues, fácil probar al ciudadano que se encuentra acudiendo a determinado culto religioso y que por lo tanto, digamos, dentro de las creencias que ellos tienen, dentro de las reglas que ellos siguen de forma muy leal, de forma muy honesta, pues entonces no les está permitido empuñar un arma, atacar a otro ciudadano o ejercer los actos propios que se llevan a cabo dentro del servicio militar obligatorio. Recuérdese que allí, pues por regla general, siempre va a haber una disputa, entonces siempre se está considerando que hay un enemigo, hay una persona a la cual atacar o una persona a la cual defender, y entonces, digamos, dentro de la conciencia religiosa, todo este tipo de cosas por lo general están proscritas, y entonces allí verificar que las creencias sean profundas, sean fijas y sean sinceras bajo las reglas de la Corte Constitucional, pues siempre resulta mucho más sencillo. De allí entonces que desde nuestro Tribunal Constitucional la mayoría de casos que se hayan fallado tengan que ver con libertad de conciencia y a la par con la libertad de cultos. Retomando entonces nuevamente la sentencia T455 del 7 de julio de 2014, en esta sentencia la Corte determinó que aparte de establecer que las convicciones o las creencias sean profundas, fijas, sinceras y que trasciendan, digamos, el fuero interno del individuo, le dictó unas reglas especiales para que el ejército siga al momento de resolver cuál es el procedimiento básico que tiene que seguir el ejército cuando un ciudadano objete conciencia. Y en este sentido le manifestó al ejército que la objeción de conciencia puede ser presentada antes o después de que el joven haya sido vinculado a la prestación del servicio militar obligatorio. Entonces no hay un tiempo específico. Él ya puede estar dentro de las filas y dentro de las filas puede objetar conciencia. Entonces, y tiene que permitírsele. Entonces dijo la Corte Constitucional que
El procedimiento a seguir es el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, Ley 1437 del año 2011, y en este sentido la petición debe resolvérsele en un término de 15 días hábiles. Entonces debe decírsele al ciudadano en 15 días hábiles si su objeción de conciencia prospera o no, y por supuesto tiene que hacerse a través de un acto administrativo en contra del cual se pueden ejercer los recursos de reposición y de apelación. Cuando se le notifique la decisión al respectivo ciudadano, debe manifestársele claramente los recursos que puede ejercer y ante quién debe interponerlos y la forma como debe tramitarlos o debe interponerlos para que de forma válida se les dé curso. Estableció la Corte Constitucional además que la respuesta siempre debe ser de fondo, debe resolver todas las inquietudes del ciudadano, y que por supuesto la motivación no puede ser, si el ejército decide negarlo, únicamente podrá hacerlo por las razones o las reglas jurisprudenciales que acabo de explicar en un momento. Es decir, porque los argumentos y los fundamentos fácticos o de hecho que el respectivo conciudadano expone no refleja convicciones o creencias que sean profundas, fijas, sinceras y que trasciendan el fuero interno. No pueden ser otras las razones. Por supuesto, el ciudadano tiene la carga de la prueba y entonces tiene que demostrar por qué objeta conciencia y por qué cumple con estos parámetros específicos dictados desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En caso de que no se motive la decisión, entonces ha dicho la Corte Constitucional, de entrada ya se encuentra una falta de motivación y no solamente se va a estar vulnerando el derecho a objetar conciencia, sino además el debido proceso ante la falta de motivación de ese acto administrativo y por lo tanto el ciudadano queda habilitado para acudir inmediatamente a la acción de tutela. Manifiesta la Corte Constitucional además en esta sentencia que en todo caso las fuerzas militares tienen que darle prevalencia al principio pro homine. En materia de derechos humanos, el principio pro homine significa que siempre prevalecerá la interpretación más favorable a los derechos del respectivo ciudadano. Entonces, este principio tiene que tenerse como un horizonte por las fuerzas militares al momento de resolver todas las peticiones que se presenten frente a la objeción de conciencia. Y finalmente decirse que cuando prospera la objeción de conciencia, entonces tiene que desacuartelarse inmediatamente al respectivo ciudadano y únicamente se le podrá exigir el pago de la respectiva cuota de compensación militar. Adicionalmente, la Corte Constitucional en esta sentencia le ordena o obliga a las fuerzas militares a que hagan pedagogía y entonces establezcan, les lleguen copia de esa sentencia a todos los jefes de reclutamiento y establezca los procedimientos para que se den a conocer los parámetros, esos parámetros básicos de debido proceso que se dictaron, para que todos los ciudadanos entonces, cuando así lo quieran, puedan objetar conciencia válidamente y pues conozca cuáles son las reglas que se dictaron al respecto. Y entonces desde allí básicamente la sentencia se dictó T455-2014, luego vino la sentencia de unificación SU 108-2016, que básicamente lo que hace es retomar los argumentos de la sentencia C728-2009, la T455-2014, y establece o reitera una vez más que el derecho a la objeción de conciencia es fundamental. Por lo tanto, el derecho a la objeción de conciencia se puede proteger vía acción de tutela en todos los casos cuando de una u otra forma se encuentre vulnerado. ¿Cuándo va a ser vulnerado? A modo de ejemplo, cuando no se le permita al ciudadano objetar conciencia, por cualquier razón, le pueden decir porque ya está cuartelado y entonces perdió su oportunidad, o cuando no se siga el procedimiento que fue establecido por la Corte Constitucional y que se acaba de ver en antelación, o pues, digamos a modo de ejemplo, cuando no le conteste su petición de objeción de conciencia dentro de los 15 días hábiles que están establecidos dentro de la Ley 1437-2011, cuando no se le permita ejercer recursos, cuando no se motive debidamente el acto administrativo que le resuelva su situación, o cuando se establezcan digamos, razones diferentes a las convicciones o creencias profundas, fijas, sinceras, que trasciendan al ciudadano, sino que se vayan a unos argumentos, digamos, pueden ser superfluos, evasivos o elusivos. En todos estos casos siempre procederá de fondo la acción de tutela. En todo caso, si el acto administrativo llega a reunir todas las características que se han dicho, pero de una u otra forma resulta arbitrario, el ciudadano puede acudir también a la acción de tutela buscando que se configure un perjuicio irremediable, ya que si va a atacar ese acto administrativo a través de la jurisdicción ordinaria, pues puede que para cuando le falle en el respectivo proceso, él ya haya cumplido su tiempo de prestación de servicio militar obligatorio y por lo tanto ese fallo sea inane y digamos en la práctica, en la realidad no trascienda, y entonces allí el ciudadano también como perjuicio irremediable
puede acudir a la acción de tutela a fin de que le protejan su derecho fundamental autónomo a la libertad de objeción de conciencia. Finalmente hay que manifestar que en la sentencia C728 de 2009 la Corte Constitucional había exhortado al Congreso de la República para que legislara respecto de la objeción de conciencia y dictara una ley donde estableciera los parámetros, pero pues hasta la fecha el Congreso no lo ha hecho. El último proyecto de ley que se puede encontrar sobre el particular es la Ley Estatutaria 20 de 2015 en el Senado, y que fue ponencia de la senadora Vivian Morales. Y básicamente esta sentencia lo que hacía era establecer las mismas reglas de la Corte Constitucional en la sentencia C728-2009, destacando que mientras se resolvía la objeción de conciencia del ciudadano, se suspendía el proceso de definición de la situación militar. Sin embargo, pues esta ley estatutaria nunca trascendió y no terminó de agotar el trámite legislativo correspondiente, y por lo tanto nunca surgió a la vida jurídica. Entonces, básicamente esta es la conferencia, la ponencia que nos correspondía dictar en esta oportunidad. Espero pues haya sido de su agrado. Para todos los efectos, pues los comentarios pueden ser enviados al correo electrónico wsierrafagua@yahoo.com. Y pues bueno, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias.